Vamos a empezar con la oración. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios, a todo ese plano espiritual, pedirle asistencia a nuestros guías, espíritus superiores, agradeciendo por otro día más, por esta oportunidad de aprender, de crecer, de superarnos cada vez más para poder alcanzar nuestro propósito de vida. Que así sea. Que así sea. Ya. Vamos a continuar entonces con el capítulo 2, que son penas y goces futuros. Y estamos en la pregunta 958. Vamos a empezar con el punto número 1 que dice la nada, la vida futura. Bueno, antes de empezar, cuando dice penas y goces futuros se refiere a los momentos felices o infelices que en realidad el espíritu puede llegar a, a tener o a sentirse después de la desencarnación. A eso nos referimos con penas y goces futuros. A lo que pasa después de que morimos. Obviamente, bueno, ya hemos escuchado anteriormente que una persona cuando fallece va del otro lado en el estado en el que muere, ¿no? Muchas veces si comete errores o siente culpas, va y llega al otro lado con esas mismas culpas. Si ha tenido una vida tranquila y, y las cosas, bueno, las ha hecho bien, ha perdonado y se ha perdonado antes de fallecer incluso, cuando va del otro lado, muchas veces se va en paz, ¿no? Incluso en muchas ocasiones lo reciben sus familiares que anteriormente ya han fallecido. Entonces, todo depende de cómo uno llega a fallecer, ¿no? Entonces, entendiendo eso, vamos a empezar con la pregunta 958, que dice, ¿por qué tiene el hombre instintivamente odor a la nada? Eso preguntan los espíritus. Ay, perdón, eso pregunta el equipo de Allan Kardec. Y los espíritus responden, porque la nada no existe, porque se desconoce. La incertidumbre es lo que, bueno, se desconoce. La incertidumbre es lo que al ser humano le aterra, el no saber qué va a pasar después de fallecer. Pregunta 959. ¿De dónde le viene al ser humano el sentimiento instintivo de la vida futura? ¿Por qué el ser humano siente o presiente que después de la muerte hay vida? Y los espíritus responden. Antes de haber encarnado el espíritu conocía todas esas cosas, y el alma guarda un vago recuerdo de lo que sabe y de lo que ha visto en el estado espiritual. En todos los tiempos el hombre se ha preocupado por el porvenir, es decir, por el futuro, por el que viene después de la muerte. ¿Qué hay más allá después de que uno muere? Y eso es normal. Por muy apreciada que sea esta vida presente, no podemos ignorar lo breve que es, ya que en cualquier momento se puede acabar, y por eso el hombre nunca está seguro de lo que pase en el mañana. ¿Qué sucede después del fatal momento de la muerte? Esa sería la pregunta. Pues como dicen varias religiones, no se trata de unos años o algún tiempo determinado, sino de toda la eternidad. Muchas religiones nos dicen, ¿no? Que después de morir, bueno, muchas religiones que no creen en la reencarnación dicen, ¿no? Que después de morir o nos vamos al infierno o nos vamos al cielo. Pero nos enseñan que es para toda la eternidad. Entonces, es una inquietud que tiene el hombre, ¿no? Aquel que deba pasar largos años en un país extranjero
Se preocupa por lo que pueda pasar. ¿Cómo no preocuparnos de lo que pase de lo que nos pase al dejar este mundo? Ya que al morir creemos que nos iremos para siempre. En lo profundo de nuestro ser, la razón no acepta la idea de la nada. O sea, no aceptamos que después de la muerte no haya nada. El hombre que durante su vida ha sido el más despreocupado, cuando llegue el momento de su muerte, pregunta qué será de él e involuntariamente recibe una esperanza. Cree en Dios y no admitir, creer en Dios y no admitir que exista vida después de la muerte es contradictorio. El sentimiento de una existencia mejor está grabado en lo íntimo de todo hombre. La vida espiritual implica la conservación de nuestra individualidad después de la muerte corporal. Cuando nosotros vamos del otro lado, vamos con nuestra individualidad. Es lo que explicábamos hace rato, ¿no? En la vibración en la que te encuentres en el momento de fallecer, en esa misma vibración vas a pasar al otro lado. El hecho de ir al plano espiritual no quiere decir que todos los espíritus sean iguales, no. Allá en el plano espiritual, cada espíritu tiene su grado evolutivo. Punto 2. Intuición de las penas y goces futuros. Pregunta 960. Y dice la pregunta, ¿por qué el hombre cree que después de morir tendremos sufrimiento y penas, o penas y felicidad o recompensas? Y los espíritus responden, como ya se dijo antes, es el presentimiento de la realidad que el espíritu le da al hombre encarnado, porque no en vano les habla con una voz interna. El error que cometemos como seres humanos, o el error que cometen ustedes, dicen los espíritus, consiste en no escuchar lo suficiente esa voz. Si ustedes le prestaran más atención, serían mejores. Y es así, el alma guarda en lo profundo los recuerdos, la felicidad o todo lo aprendido de sus anteriores vidas. Si bien nosotros no nos acordamos de nuestras anteriores vidas, las podemos presentir y por instinto podemos tomar ciertas decisiones en esta vida. Y por lo general tenemos que escuchar a este presentimiento, a nuestro instinto, porque esencialidad es la experiencia anterior la que nos guía, la que nos habla. Pregunta 961. En el instante de la muerte, ¿cuál es el sentimiento que prevalece en la gran mayoría de los hombres? ¿La duda, el temor o la esperanza? Preguntan, ¿no? Y los espíritus responden, la duda prevalece para los escépticos empedernidos. El temor para los que son culpables, porque sienten ese remordimiento. Y la esperanza para los hombres de bien. Pregunta 962. ¿Por qué existen incrédulos ya que el alma da al hombre el sentimiento de la existencia espiritual? ¿Por qué hay gente que no cree si instintivamente nuestra alma nos está diciendo que hay vida después de esta muerte? Y los espíritus responden, hay menos de los que se piensan. Muchos presumen de no creer en nada durante su vida por orgullo, pero en el momento de morir dejan de ser tan fanfarrones. Lo bueno o lo malo que experimentemos después de la muerte es el resultado de la responsabilidad de nuestros actos en esta encarnación. Es una consecuencia. La felicidad que todo hombre aspira
los buenos y los malos, no podrían hallarse mezclados. Las personas ruines, malvadas, buenas, justas, se encuentran en diferentes niveles de la escala espírita. El que un espíritu se encuentre en un nivel elevado es la recompensa de su esfuerzo y perseverancia. Y el que un espíritu se encuentre en el nivel bajo es la consecuencia de su dejadez, de su poco interés de crecer, de las cosas malas que haya hecho mientras estuvo en vida. De ahí nace el sentimiento de justicia que nos da la intuición de las penas y recompensas futuras. Bien, vamos al punto número 3. Y punto número 3 dice, intervención de Dios en las penas y recompensas. Y los espíritus preguntan, ¿se ocupa Dios personalmente de cada hombre? ¿No es Él demasiado grande y nosotros demasiado pequeños para que cada uno en particular tenga alguna importancia a sus ojos? Es decir, ¿no somos demasiado pequeños para importarle a Dios? Eso es lo que preguntan, ¿no? Y los espíritus responden, Dios se preocupa Dios se ocupa de todos los seres que ha creado, por muy pequeños que ellos sean. Nadie o nada es demasiado poco para su bondad. Hasta las personas más ruines, hasta las personas más, tal vez con demasiada maldad en este momento en la tierra, eh, hasta esas personas no son menos para Dios. Para Dios todos somos iguales. Por mucha maldad que hagamos o por mucha maldad que sintamos. Porque todos tenemos la oportunidad o la misma oportunidad de crecer. Al final, todos en alguna encarnación pienso yo que hemos sido malvados o malos, ¿no? Yo no creo que seamos evolucionados o que hayamos crecido sin experimentar lo que es la maldad. Cómo conocer o cómo saber qué es el amor si no hemos sido malos también, o si no hemos sufrido a consecuencia de los males que hayamos hecho. Entonces todos, para Dios, tenemos la misma oportunidad de crecer. Pregunta 964. Dios tiene la necesidad de ocuparse de cada uno de nuestros actos para premiarnos o castigarnos. ¿Acaso la mayor parte de estos actos no son insignificantes para Él? Preguntan. Y los espíritus responden, Dios posee sus leyes que rigen en todas las acciones del hombre. La culpa será de el que viole o no cumpla estas leyes. Cuando el hombre comete un exceso, Dios no le dice, por ejemplo, has sido un glotón y voy a castigarte. Pero Dios también traza límites. Dios pone límites. Y en este caso serían las enfermedades. Y muchas veces hasta la misma muerte. En realidad son consecuencias de los excesos cometidos. A estas consecuencias las mal llamadas castigos de Dios. Nosotros decimos Dios nos castigó con mi enfermedad, pero no nos damos cuenta que nos hemos excedido tal vez comiendo o alimentándonos mal, ¿no? Como en este ejemplo que nos dan. Es el resultado de haber infringido la ley. Así sucede en todo, así pasa en todo. Es así que nosotros nos convertimos en los artesanos de nuestra dicha o de nuestras desgracias futuras. Ponemos de ejemplo la siguiente fábula. Un padre ha dado a su hijo educación e instrucción, es decir, los medios para saber subsistir. Le regala un campo para cultivar y le dice, estas son las reglas
que has de seguir, y estas son las herramientas precisas para lograr que la tierra sea fértil y así asegures tu subsistencia, le dice el padre al hijo. Te di instrumentos para que aprendas las normas. Si las obedeces, el campo te rendirá mucho, proporcionándote descanso en tu vejez. Si no lo haces, la tierra no producirá nada y morirás en la pobreza. Dicho lo cual, el padre deja al hijo que obre como mejor le parezca. A eso llamamos libre albedrío. El campo rendirá de acuerdo a los cuidados que se tenga en los cultivos, y toda negligencia irá en perjuicio de la cosecha. El hijo en su vejez será dichoso o será desgraciado, conforme haya seguido o descuidado las normas que su padre le trazó. Por otra parte, Dios es aún más previsor, porque nos advierte a cada instante si estamos haciendo bien o mal. Nos envía a los espíritus para que nos inspiren, pero no los escuchamos. Además, Dios siempre otorga al hombre un recurso que en sus nuevas existencias para reparar los errores del pasado. En cambio, el hijo de la fábula no tendrá otra oportunidad si emplea mal su tiempo. ¿Cuál es ese recurso que nos da Dios? Es la reencarnación. Es cierto que tal vez en esta vida podamos equivocarnos. Tal vez muchas personas obviamente sí se van a equivocar y van a ir con todos sus errores al plano espiritual, pero Dios siempre les va a dar la oportunidad de crecer y también de reencarnar y poder seguir aprendiendo, si es que así ellos lo desean. Tenemos que entender que esto de la reencarnación no es una obligación. Dios no obliga a volver. Es la decisión de cada uno volver. ¿Y cómo volver? ¿Con qué equipaje venir, como decíamos ayer, ¿no? ¿En qué situaciones venir? ¿Cuáles son las misiones o lecciones que queremos aprender? Nosotros decidimos qué pruebas vamos a pasar en la siguiente reencarnación. Entonces, todas esas pruebas, al final, si son logradas de forma exitosa, son las oportunidades que Dios nos está dando para poder crecer. Vamos al punto número 4, que dice naturaleza de las penas y goces futuros. Pregunta 965. ¿Los pesares y goces del alma después de la muerte tienen algo de material? Y los espíritus responden, no pueden ser materialistas, ya que el alma no es de la naturaleza material. Lo dice en buen sentido. Esas penas y placeres no tienen nada de carnal, sin embargo son 1000 veces más vivos que lo que experimentan en la tierra, porque el espíritu, una vez desprendido del cuerpo, es más sensible. Todo depende también del aferro material con el que haya desencarnado el espíritu. El espíritu puede haber desencarnado con una vibración baja y al lugar donde va, pese a que no tiene cuerpo, sí puede sentir frío, puede sentir dolor, puede sentir hambre, puede sentir sed. Entonces, si bien no son, no tiene el cuerpo, tiene esa sensación, porque está en un nivel bajo de vibración. Pregunta 966. ¿Por qué algunos hombres tienen una idea grosera o absurda acerca de los pesares y goces de la vida futura? O sea, acerca de la felicidad o infelicidad o tormentos después de la muerte. Y los espíritus responden, es la inteligencia que aún no está lo bastante desarrollada. El niño aprende igual que el adulto. Además, depende de lo que se le haya enseñado.
El lenguaje del hombre es incompleto para que pueda expresar lo que está fuera de este plano terrenal, pero a medida que el hombre se esclarece, su mente va comprendiendo aquellas cosas que su lengua no es capaz de traducir. Entonces depende también de la información o de la educación o de todo eso que he recibido, ¿no? En el momento de la encarnación, de cuando estaba vivo. eh, si tal vez ha muerto con una idea de que no existe vida ya después de la muerte, entonces obviamente van a ver eso de la felicidad o las tristezas después de la muerte como algo absurdo, ¿no? Y llegando allá, recién cuando se reconocen como espíritus, empiezan a entender qué es la vida espiritual y qué es la vida después de la muerte. Pregunta 967. ¿En qué consiste la dicha de los espíritus buenos? Y los espíritus responden, en conocer todas las cosas. Un espíritu bueno es aquel que conoce todo. Un espíritu bueno es aquel que ha experimentado todas las vidas, todas las existencias. Ha sido pobre, ha sido rico, ha sido malo, ha sido bueno, ha experimentado todo lo bueno y malo que hay en la tierra. En no tener odio ni celos, envidia ni ambición. El amor que les une es ese mismo amor de Dios. No experimentan las necesidades, padecimientos ni angustias de la vida material. Son dichosos por el bien que realizan, porque allá en el plano espiritual también se trabaja. Por otra parte, la felicidad de los espíritus es siempre proporcional a su grado de elevación. Cuando un espíritu es más elevado, es más feliz. Cuando un espíritu está en un nivel intermedio, su felicidad también es intermedia. Va de acuerdo a su grado evolutivo. Es verdad que solo los espíritus puros gozan de la dicha suprema. Ya sabemos que los espíritus puros son los espíritus más elevados, gozan de la dicha suprema. Pero todos los demás no son desgraciados o infelices. Entre los malos y los perfectos hay infinidad de grados. La escala evolutiva es bastante variada y hay niveles intermedios en que la felicidad es relativa al estado moral, ¿no? Podemos decir que la felicidad es relativa al estado moral. Los que están muy adelantados comprenden la felicidad de los que han llegado antes a ellos y trabajan y hacen lo posible para subir de nivel. Y esto para ellos no es un motivo, y esto para ellos es un motivo de estímulo y no de envidia. De ellos depende lograrla y con este objeto trabajan, pero lo hacen con la calma, con conciencia limpia y se sienten afortunados por no tener que sufrir lo que sufren los espíritus de bajo nivel. Eso es lo que pasa con los espíritus relativamente elevados. Cuando ven otro espíritu más elevado que ellos allá en el plano espiritual, ellos trabajan y se esfuerzan por llegar también a ese nivel. Y como dicen, no es por envidia, sino que se sienten motivados con esas ganas de aprender, de saber y de trabajar. Pregunta 968. Nos hablan de la ausencia de necesidades materiales para alcanzar la felicidad en el plano espiritual, pero la satisfacción de estas necesidades no es para el hombre una fuente de goces, es decir, el hombre no goza con las cosas materiales y los espíritus responden, sí, son los goces del animal. Y cuando no pueden satisfacerse, se vuelven en una tortura. Es cierto que el hombre goza
de las cosas materiales acá en el plano terrenal. Pero es eso lo que el hombre tiene que trabajar acá. El, el no vivir tan aferrado a lo que es la materia, el no creer que lo material es lo más importante, el reconocerse como espíritus, ¿no? Y preocuparse más por un crecimiento moral o espiritual. Entonces, cuanto más, yo qué sé, el hombre esté más aferrado a la materia o, o sea más dependiente a la materia, entonces es a eso lo que se refieren los espíritus. Son goces del animal, son goces de espíritus encarnados eh, no muy elevados, no, bueno, no elevados en realidad. Pregunta 969. ¿Qué tenemos que entender cuando dicen que los espíritus puros están reunidos en el seno de Dios y ocupados en entonar alabanzas al Creador? Y los espíritus responden, es una alegoría, es lo que entienden de las perfecciones de Dios, pero no comprenden otras tantas cosas. No hay que entenderlas de forma literal. No creas que los espíritus bienaventurados, es decir, los espíritus superiores, elevados, estén en estado de contemplación por toda la eternidad. Sería una dicha estúpida y monótona. Y sería la felicidad del egoísta, ya que tendrían una existencia inútil y sin término. Esos espíritus no tienen la necesidad de reencarnar y eso para ellos es un goce. Además, como ya dijimos antes, conocen y saben todas las cosas. Emplean con provecho la inteligencia que han adquirido para ayudar al progreso de los otros espíritus. Esa es su ocupación y al mismo tiempo es un placer. O sea, cuando se dice que los espíritus buenos van a estar en el plano espiritual por toda la eternidad, ya no tienen la necesidad de reencarnar. Y claro, aquí en la pregunta nos dicen, ¿no? Se quedan al lado de Dios para entonarles alabanzas y nada más. Bueno, no es tanto así, ¿no? En realidad, los espíritus superiores y totalmente elevados que ya no necesitan volver a este plano terrenal, sí se quedan allá en el plano espiritual, pero siempre con ese ánimo, con esa intención de ayudar, porque para ellos el ayudar es un placer, es una felicidad. Pregunta 970. ¿En qué consisten los sufrimientos de los espíritus inferiores? Y los espíritus responden, son tan variadas como las causas que las han producido. Están en relación con el grado de inferioridad, así como el nivel de felicidad depende del grado de superioridad. Entre más inferiores sean, más sufrimiento tendrán. Entre más superiores sean, menos sufrimiento van a tener. Los espíritus inferiores pueden envidiar todo lo que les falta para ser felices, no poder obtenerlo, ver la dicha y no hallarse en condiciones de alcanzarla, la pena, la envidia, la cólera y la desesperación que les impide ser dichosos, remordimientos y ansiedad. Desean todos los placeres y no pueden satisfacerlos. Todo esto los atormenta. Pregunta 971. ¿Es siempre provechosa la influencia que ejercen unos espíritus sobre otros? Y los espíritus responden, el de los espíritus buenos siempre es beneficioso. No hace falta decirlo. Ya hemos dicho que los espíritus buenos siempre van a estar a nuestro lado para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a evolucionar. Pero los espíritus perversos tratan de apartar del camino del bien, muchas veces desde que uno está encarnado.
Los espíritus, como ya sabemos, los espíritus perversos muchas veces en vida pueden ser nuestros obsesores, ¿no? Viven al lado de nosotros, procurando que vibremos bajo. Cuando una persona tiene vicios y el espíritu también ha sido de vicios en sus otras encarnaciones, se apegan más a nosotros. Cuando una persona bebe, por ejemplo, el espíritu bebe a través de esa persona. Siente el alcohol o siente, yo qué sé, el cigarro, ¿no? Y recuerda y se aferra más. Entonces, esos espíritus viven como obsesores. Y lo mismo pasa con los sentimientos. Cuando uno está lleno de ira, cuando uno está lleno de envidia o egoísmo, los espíritus que vibran en esa frecuencia permanecen al lado de ellos. ¿Y qué pasa cuando esta persona fallece? Va, cruza al plano espiritual y ahí también siguen ellos, ¿no? Siguen atormentándolos. Tal vez ya no con tanta fuerza, pero igual siguen ahí, vibrando en el mismo nivel al ladito de ellos. Pregunta 971A. Entonces, ¿la muerte no nos libera de la tentación? Y los espíritus responden, no, pero la influencia de los espíritus malos no es mucho menor sobre los otros espíritus que sobre los hombres, porque estos espíritus ya no tienen esas pasiones materiales como los hombres. Eso es lo que decíamos, ¿no? Si bien del otro lado los espíritus de baja vibración siguen atormentando, no es con el mismo nivel o no es de la misma forma como nos atormentaban tal vez aquí en el plano terrenal, porque allá ya no se dependen de cosas materiales. Bien, por hoy vamos a quedar hasta aquí. El tema es bastante largo y este punto, sobre todo, este punto 4, tendríamos que continuarlo la siguiente. Es un tema muy interesante, como para reflexionar cómo estamos en este momento, cómo estamos en nuestras vidas, cómo queremos pasar del otro lado, cómo queremos llegar al otro lado. Entonces, pienso que solo nos queda meditar y hacer cambios en nuestras vidas si creemos que estamos mal, si creemos que estamos tal vez actuando mal, pensando mal o sintiendo las cosas de alguna mala manera, ¿no? Tal vez alguna duda que alguno tenga, o algún aporte, alguna experiencia, alguien que quiera hablar. Buenas noches, Misma. Una consulta, tengo una pregunta. ¿Aquellos espíritus que vibran bajo son aquellos que en la vida terrenal eran malos, hicieron maldades y a ellos se les llama espíritus inferiores? Sí, son espíritus, bueno, no podemos decir espíritus inferiores como si fueran del mismo nivel. En realidad hay diferentes niveles de inferioridad. Entre lo más bajo a lo más superior se tiene la escala espiritual donde son diferentes los niveles, ¿no? Pero entre el nivel bajo que se tiene, sí pasan del otro lado con con esa misma vibración, con esos mismos sentimientos, hasta que en el plano espiritual se reconozcan como tal, porque no es que se llegan al otro lado como espíritus y se quedan como espíritus malos para siempre, no. En algún momento les llega ese interés de querer progresar, de querer aprender y de querer crecer. Y también existe la ayuda de los espíritus superiores, que cuando lo ven sufrir demasiado y ven que hay arrepentimiento tal vez en este espíritu, van y lo ayudan o van y lo socorren. Entonces siempre va a haber este progreso del espíritu. Y una vez que el espíritu se reconozca como tal, se reconoce como espíritu, él decidirá si quiere encarnar
cómo quiere encarnar y qué quiere aprender. Marlene, tu micrófono está encendido, por favor, si lo puedes apagar. Perdón, perdón. O sea, los espíritus Perdón. tienen oportunidades de mejorar En en el el, más allá. perdón, dime. O sea que los espíritus tienen oportunidades de mejorar en el más allá. Sí, siempre, siempre. Muchas veces en las religiones nos dicen, ¿no? Te vas a ir al infierno para toda la eternidad. Y no es así, no pasa así. Allá en el lado espiritual se va y también se aprende, así como se aprende acá y se estudia acá, del otro lado también se aprende y se estudia. A veces cuando el espíritu, bueno, cuando el espíritu va a este valle de sufrimientos, lo que le viene primeramente es dolor, sufrimiento, desolación. Entonces, a través de ese dolor, ese sufrimiento y esa desolación, le impulsa a salir de ahí, le impulsa a querer otra cosa, le impulsa a aprender, porque el sufrimiento no es eterno. Entonces, basta con que el espíritu pida ayuda, o basta con que el espíritu diga, yo qué sé, reconozca a Dios y diga, no sé, Dios ayúdame, por ejemplo. Entonces, es socorrido. Y una vez que es socorrido, va directamente a seguir aprendiendo en el plano espiritual. Ya, perfecto, gracias. No hay por qué. Bien, tal vez alguna pregunta más. Otra pregunta. Vamos a hacer entonces. O sea que todas las personas estamos invitados a prepararnos, como ahora lo estamos haciendo, prepararnos para ese cambio, digamos, ese cambio de la vida espiritual. Si una persona está preparada, estudia y todo esto, se le debe ser más fácil el llegar al otro plano, ¿no? Exactamente, uno cuando estudia y se llena de conocimientos va al otro plano precisamente con ese conocimiento. Y no sufre El- tanto, ¿no? Y no sufre tanto. Exactamente, y el sufrimiento no es tanto, depende del otro lado cómo ya se reconozca, que se reconozca como espíritu y que se reconozca que la vida continúa, que la vida sigue y que y el aprendizaje también sigue. Ujú. Bien, gracias. Eh, es la primera vez que te conectas, ¿no? Con nosotros, Teresa. Yo soy prima de Victoria. No, Teresa Es ya la primera estaba vez que te antes. conectas. No, ya me he conectado varias veces. Oh, ya. Ah, sí, sí. Ya, perfectamente, sí. Es así Sí. entonces. Gracias. Tal vez alguna pregunta más, ¿alguien más? ¿U otra pregunta más también? Otra pregunta. ¿Por qué llamamos, nombraste que el espíritu es más sensible eh, en el plano más allá? ¿El espíritu es más sensible o hay espíritus más sensibles que otros? ¿A qué se refiere esa sensibilidad? Bueno, era cuando estábamos hablando de que los espíritus de baja vibración tienen influencia en el plano terrenal y también en el espiritual. O sea, influyen en nosotros porque los tenemos pegados a nosotros, ¿no? Pero en el plano material la influencia es mayor. En cambio, en el plano espiritual ya no influyen tanto en nosotros porque no estamos tan aferrados a lo material. Somos más sensibles, más perceptibles a lo espiritual y no tanto así a lo material. Ya.
La influencia ya no es tanta como cuando estamos en la materia. Claro, claro, entiendo. Sí. Bien, si tal vez no hay alguna otra pregunta más, podemos hacer la oración de cierre. Vamos a elevar nuevamente nuestro pensamiento a Dios, a todo ese grupo espiritual, a todos esos espíritus superiores que nos asisten. Vamos a pedir a Dios por cada uno de nosotros, de comprender lo aprendido el día de hoy, ponerlo en práctica, para no caer en penas y tristezas. Pedirle por todas esas personas que creen vivir en un infierno y no pueden ver el amor de Dios, ni sentir ese amor de Dios. Vamos a pedir su ayuda para seguir creciendo, entendiendo que lograremos si somos más empáticos, empezando por uno mismo, para después ayudar a los demás, ayudarnos a ser más sabios, más decididos en este trabajo, para dejar a nuestros hijos tal vez un mundo mejor, donde la sociedad cada vez sea más elevada moralmente,